Hoy vamos a ocuparnos de ordenar las ideas de la clase pasada en torno a la fundamentación metafísica y teológica de la ética. En realidad, vamos a exponer de entrada una ética cristiana, es decir, una moral donde lo natural está unido a lo sobrenatural, porque el verdadero hombre es el hombre cristiano. El hombre es doblemente cristiano. Es cristiano en cuanto es criatura del Creador. Ha sido creado por la virtud del Verbo, y el alma que Dios nos da en el instante de la concepción carnal es un alma hecha a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Por eso, de todo lo que yo he leído acerca del alma humana, no existe un tratado más profundamente realista y más decididamente objetivo que el Tratado de Santísima Trinidad de San Agustín, que por otra parte es la cita permanente de Santo Tomás, que en materia teológica reconoció siempre como maestro a San Agustín, del mismo modo que en el plano filosófico llama el filósofo a Aristóteles, aún citando a muchos otros pensadores antiguos. En ese Tratado de Santísima Trinidad, San Agustín desarrolla esa analogía, esa semejanza, esa imagen que el alma humana guarda con la Santísima Trinidad. Y en el estudio de las tres facultades del alma humana, de las tres facultades, digamos así, inmateriales, la memoria, la inteligencia y la voluntad, él descubre allí esa imagen, ese reflejo, ese resplandor de la Santísima Trinidad. El pecado evidentemente a esa imagen la ha deshecho en cierta medida. Y nosotros sabemos por la fe y también por la experiencia que el hombre del pecado es incapaz por sí mismo, librado a sí mismo, de rehacer esa imagen de Dios en que él ha sido creado. El alma, pues, es naturalmente cristiana, porque es criatura del Verbo. Todo ha sido hecho por el Verbo, y el alma, imagen y semejanza del Verbo. Por eso, todos los hombres de siempre nacen con una, digamos así, estructura, sobre todo en su parte espiritual, que es directamente cristiana, porque el Verbo ha creado nuestra alma, repito, a imagen y semejanza de Dios. Además, somos sobrenaturalmente cristianos los que estamos bautizados. Y el sentido profundo de este sacramento del bautismo, como ustedes saben, es borrar el pecado original y infundir en nosotros la gracia de Dios, de la cual el hombre necesita para cumplir su último fin. Hay tres grandes cuestiones a tratar cuando se trata de los fundamentos metafísicos y teológicos de la ética. Primero, es tratar acerca de la naturaleza humana y del fin último de su existencia. La segunda cuestión es la condición existencial, concreta e histórica del hombre, que es una cuestión principal y que no se puede tratar por separado,
como si yo tratara primero acerca de la condición natural del hombre y después me ocupara de la condición existencial concreta que el hombre tiene, en cuanto toda la historia del hombre comienza con el pecado original propiamente dicho. Y esa historia culminará con la resurrección de los muertos y el juicio final, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la historia del hombre, la historia del cristiano, del hombre cristiano, es una historia de la salvación, la historia real, objetiva, concreta. Cualquier otro tipo de historia es una historia abstracta, sea que lo considere al hombre desde el punto de vista de la técnica, o que lo considere desde el punto de vista social y de la evolución o del desenvolvimiento social, sea que se lo considere desde el punto de vista de la cultura. Cuando, por ejemplo, esa historia que todos hemos aprendido la misma historia universal, como en general también la misma historia nacional. ¿Cómo empieza la historia del hombre? La historia del hombre empieza con el hombre de las cavernas. Después aparece la época de piedra, la era de piedra, y que tiene dos partes, si es que me acuerdo bien. Una es el paleolítico y el otro el neolítico. Después viene la época de bronce, después viene la época de hierro, después viene la época del vapor, después viene la época de la electricidad y ahora estamos en la edad atómica. Y entonces a uno le acostumbran a ver las cosas como si eso fuera la historia del hombre. Es la historia más exterior del hombre. Es la más, digamos así, extraña al sentido profundo de la vida humana, al destino del hombre sobre la tierra. Está escrito que todo ha sido creado para ser usado por el hombre, para ser empleado por el hombre, todo el mundo material, todo el mundo visible. Pero ese progreso fabuloso, esa sucesión de las técnicas, esa sucesión que acusa, digamos así, un progresivo dominio instrumental del hombre sobre el mundo material, no tiene incidencia decisiva sobre el destino del hombre. Cuando yo considero al hombre, por ejemplo, nada más que en el plano de las virtudes, como les decía el otro día, de las virtudes intelectuales y morales superiores, esa historia de la técnica, que es la única historia universal que se enseña en los colegios, carece de toda incidencia, de toda significación, porque ejemplos de sobriedad, de fortaleza, de justicia, de prudencia se han dado en todas las edades, en todos los tiempos, como lo contrario. El valor personal, lo mismo se tiene, o el valor militar, o el valor civil, lo mismo se ha tenido en la época de los griegos paganos que se acusan el día de hoy. De manera que para ser valiente la técnica no te sirve para nada. Cualquier persona lo comprende. Para ser sabio tampoco te sirve para nada. Porque qué importancia tiene que usted viaje ahora a la luna para saber lo que es el hombre y el fin para el cual existe el hombre. Yo siempre me acuerdo lo que dice Aristóteles, dice todo es viejo. Todo es viejo. ¿Qué es lo que va a encontrar el hombre aunque vaya a cualquier planeta o a cualquier parte del mundo? Lo mismo que hay acá. Sigue siendo tan verdad hoy como entonces. El único nuevo que hay, el único joven es Dios. Todo lo demás es viejo. Él sí es joven, eternamente joven. Por eso Él es también el fundamento de la esperanza. Él es el fundamento de la esperanza. Porque claro, el lenguaje de la esperanza es el lenguaje de la juventud. ¿Y qué sentido tiene la esperanza sin Dios? Sin Dios que te sostiene en ella, y sin Dios que al mismo tiempo que es el camino por donde se va, es la verdad donde se llega y es la vida donde se permanece, como dice San Agustín.
De manera entonces que cuando nosotros hablamos de la naturaleza del hombre y de la historia del hombre, tenemos que referirnos al hombre esencial, el hombre esencial, y a la historia esencial, a la historia fundamental, que es historia de la salvación. Otra historia real, objetiva, no existe. Existen puntos de vista abstractos que ven la historia del hombre desde el punto de vista de la ciencia, de la técnica, de la cultura, del aspecto social, del aspecto doméstico, etc. Entonces existen innumerables criterios del aspecto bélico. Pero historia concreta, historia esencial, no hay más que una, que es la historia de la salvación. Por eso, cuando nosotros consideramos al hombre esencial, como dice Hernando del Pulgar en Los claros varones de Castilla, refiriéndose a esos hidalgos castellanos, dice muchas veces, dice de algunos de ellos, era hombre esencial y no se cuidaba de las apariencias. Es decir, era un hombre que vivía desde la entraña del hombre, desde el sentido profundo de la vida humana y desde el fin de la existencia humana. Ese es el hombre verdadero. Y la historia es la historia de ese hombre verdadero. Por eso en realidad en la historia tampoco puede ocurrir nada nuevo. Ya todo lo nuevo que podía ocurrir ya ocurrió. Con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo terminó la historia. La historia real y verdadera terminó. Allí está la humanidad en su plenitud. Ahí está el hombre verdadero unido al Dios verdadero en la misma persona. No hay otra manera de ser acabada y cumplida y plenamente hombre. Claro que nosotros lo somos por participación, no por naturaleza. Lo somos por adopción, lo somos por la generosidad de Dios que se infunde en nosotros. Pero la humanidad verdadera ya existió. La plenitud humana ya existió sobre la tierra. Y si quieren, en una criatura está la Santísima Virgen. Ahí está la humanidad en su plenitud. ¿Qué cosa nueva puede ocurrir ya? ¿Qué mujer superior a esa? ¿Qué humanidad superior a esa que ya ha existido puede haber? Ninguna. Cualquier humanidad que venga, en el tiempo habrá que compararla con ese rango, con esa eminencia, con ese nivel, y se sabrá entonces a qué distancia se está de la humanidad verdadera. Porque todo lo que le va a ocurrir al hombre es el cumplimiento de la promesa de lo que ya está cumplido en Cristo y en la Santísima Virgen. Otra cosa nueva no hay. Lo novedoso ha terminado. Y repito, el único nuevo, el único ser verdaderamente nuevo y verdaderamente joven, ese es Dios. Porque como decía Claudel, no hay más que una sola manera de ser joven, siempre joven y de ser eterno. Y esa es una distinción de aquel que es la misma eternidad, o la eternidad inserta en el tiempo, que ese es el Cristo y el sentido cristiano de la vida. En consecuencia, además de estudiar ese hombre esencial y el fin último para que ese hombre existe, que es como el cumplimiento acabado y más todavía de su misma esencia en la existencia, tenemos que considerar la condición existencial concreta e histórica del hombre, que es la condición del hombre caído, del hombre del pecado y del hombre redimido. No se puede prescindir en la ciencia del hombre, en la ciencia, por ejemplo, del alma. No se puede prescindir en la antropología, no se puede prescindir en la historia, en la ciencia histórica, en la ciencia social, aún en la ciencia económica, no se puede prescindir del hombre del pecado. Una de las mayores aberraciones del tiempo que vivimos es plantear una cuestión social en términos estrictamente humanos, para una solución estrictamente humana.
esa secularización radical de la cuestión social es la que ha permitido esta cosa monstruosa de compromiso entre comunistas y cristianos. Que la única manera en que un marxista consecuente, un ateo radical consecuente puede coincidir con un cristiano es que el cristiano deje de serlo y no cuente con el sentido cristiano de la vida para plantear la cuestión social. Única forma de hallar conciliación. Por eso es aterrante cuando un cardenal primado de una iglesia como la del Chile ordena que se estudie en los seminarios o en los lugares, en fin, religiosos, que se estudie el manifiesto comunista y el evangelio y se busquen las coincidencias. No puede haber coincidencia, porque hay una cosa, hay un radicalismo que separa en forma absoluta y total. La cuestión social es, como podría decir Donoso Cortés, es una cuestión religiosa fundamentalmente. Los males, las injusticias no comenzaron como un problema del hombre con los hombres, comenzaron con un problema del hombre con Dios. Esto es fundamental. Por lo tanto, no puede haber solución ninguna de ninguna cuestión humana, sea económica, social, política, si no se resuelve primero o si no se la resuelve en el espíritu de la redención, de la divina redención. No hay otra salida. Entonces, si somos cristianos y vemos la historia con sentido cristiano, la historia la vemos como historia de la salvación. Sabemos además una cosa, que este es un lugar de prueba, no de soluciones definitivas, lo cual no quiere decir que no tratemos de hacer brillar de alguna manera, resplandecer de algún modo esa imagen de Dios en que hemos sido criados y que con la ayuda de Dios debemos realizar en nuestras personas y en la ciudad humana. Pero sabemos también de las limitaciones, de las relatividades de esos propósitos. Entonces, al lado de la cuestión de la naturaleza del hombre y del fin para el cual existe, está la cuestión de la condición existencial, concreta e histórica del hombre, que no la podemos considerar sino en función del pecado original, de la suma de pecados que fue agregando el hombre cuando se dividió de Dios y quedó dividido por la justicia divina, y la divina redención. Esa es historia concreta, esa condición existencial no podemos nosotros dejarla de considerar frente a cualquier problema humano. Lo que ocurre es que en este mundo que se llama cristiano, en esta civilización que se sigue llamando cristiano, a Cristo lo hemos eliminado, lo hemos marginado completamente. ¿Y cuándo lo hemos marginado? Cuando sustituimos el dogma del pecado original por el falso dogma de la inmaculada concepción del hombre. Es decir, de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Claro, si el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, todo el problema es una reforma social para arreglar la vida del hombre. Y ahí está una cosa diabólica, una cosa satánica. Eso es contemporáneo de la otra aberración de sustituir al Señor, al soberano, por esa falsa soberanía popular, que es un dogma que en nuestro país parece tener más aceptación, por supuesto, que el de la encarnación y el de la divina redención. Porque usted se expone a graves cuestiones y duda de la soberanía popular. Ahora, si duda de la soberanía de Cristo, no hay problema. Pero de esto otro sí. Y la prueba usted ve que a pesar de los desastres y las ruinas que se van sumando, la gente persiste en volver al mismo vómito del sufragio universal para resolver los problemas de la patria. No basta todo lo que se ha vivido. Esta insistencia
Este cerrar los ojos a la evidencia y esta insistencia en el absurdo es una característica que nos demuestra que en el fondo los problemas humanos están tratados al margen de la realidad del hombre, sobre ficciones, sobre puras ficciones y puras abstracciones. Además de tratar la condición existencial concreta del hombre, recordando que el hombre, todo eso que se llama la expulsión del paraíso es una cosa sencillísima. Sencillamente la expulsión del paraíso significa la separación del hombre de Dios. El hombre libremente se apartó de Dios, se prefirió a sí mismo en vez de preferirlo a él. Y la justicia divina se manifestó de inmediato, siguiendo la misma línea del delito. Dijo, ajá, has querido quedarte sin mí, te dejo sin mí. Eso es la expulsión del paraíso. La expulsión del paraíso es eso. Y a pesar de que el hombre sumó tanto horror como está sumando en el día de hoy, al punto que Dios ya no aguantó más y envió el diluvio, en su infinita misericordia, como tenía la idea de salvar al hombre, dejó al menos sobreviviente una familia, que ya fue bastante su infinita misericordia y paciencia haber al menos salvado una estirpe para que pudiera continuar el género humano y pudiera consumarse la salvación. Y esta historia se repite de diversos modos, porque el hombre librado a sí mismo solo puede inundar de horrores el mundo. Alguna vez florece la virtud. Nadie podrá negar que puede haber virtud en el pagano, que puede haber virtud hasta en algún comunista, en un ateo recalcitrante, puede haber alguna manifestación de virtud humana. Pero yo siempre recuerdo los versos del poeta Simónides de Grecia, citado tanto por Platón como por Aristóteles. Dice, llegar a ser virtuoso es cosa difícil, pero permanecer en la virtud es imposible al hombre. Y los que más pueden lograr son aquellos, dice, que tienen la ayuda de los dioses. Hasta él tenía esa especie de prefiguración de la gracia de Dios, asistiendo al hombre. Pero yo no puedo considerar la historia real del hombre, del destino humano, ni ningún problema humano al margen del pecado original y al margen de la divina redención, de la encarnación del Verbo. De manera que una ética cristiana contempla la naturaleza y el fin último de la existencia humana y contempla la condición existencial concreta e histórica del hombre, recordando que la historia real, verdadera y objetiva del hombre es una historia de la salvación y que el protagonista principal es Dios. El otro que le sigue en importancia es el diablo. Y el hombre está ahí, jugado entre estas dos gravitaciones, en él, jugando su salvación o su perdición, porque también tiene su parte la libertad del hombre, al menos para consentir en la voluntad de Dios o en la seducción del diablo. Piensen ustedes que ya estamos en una época tan desacralizada y descristianizada que este problema del pecado, del infierno, de la culpa, ya ni se menciona, ni en las iglesias siquiera. Y el otro día me tocó ver una película estupenda. No la queríamos ir a ver con mi señora porque nos parecía que habrían hecho una desfiguración ideológica con Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, una de las obras cumbres, a mi juicio, del genio humano. Pensé que esa obra tenía que estar desvirtuada, puesto que había sido hecha en la Unión Soviética, con director soviético, con actores soviéticos. Y nos encontramos con una obra de una fidelidad al sentido profundo, profundamente cristiano, al sentido escatológico, al sentimiento del mal, de la culpa, de la expiación, del arrepentimiento,
visto realmente una cosa impresionante, la fidelidad de cada personaje, todo un exponente de un sentido sobrenatural, donde la presencia de Dios y la presencia del diablo usted la tiene en cada uno de los personajes y en el drama que se va desarrollando. Esa película no podía durar. Son películas tal vez para la exportación, o tal vez esas cosas que ocurren, pero eso no puede, porque eso ningún comunista auténtico, ningún comunista realmente ateo puede soportar la visión de esa película, como no puede soportar la lectura de esa novela. Creo que no la he visto más. Es difícil que pueda seguir, porque repito, esa película no puede durar. Puede durar Teorema, puede durar cualquier cosa repulsiva, pero una película tan profundamente humana y profundamente cristiana como es la obra de Dostoyevsky no puede ser soportada en los días de hoy, no puede tener taquilla. Todavía un ballet, como digamos así, El Lago de los Cisnes, eso sí, pero esto no. Es curioso, ¿no?, pensar que después de 53 años, cuando en la Rusia soviética se quiere exhibir algo realmente grande, tienen que apelar a las obras del genio ruso de la época tan odiada, tan oscura de los zares, porque entonces florecían sí las grandes personalidades y era posible una novela, un teatro, una música, un ballet como floreció en esa edad de oro que fue el siglo pasado para la Rusia de los zares. Ellos también apelan ahí, pero lo importante es que en esta película se respete hasta ese punto. El drama de Iván, el drama de cada uno de esos personajes, el problema de ese Fedor Karamazov, del padre, el problema de Dmitri, el problema de Aliosa, tratado con mano maestra, con una fidelidad absoluta y con ese espíritu de síntesis que reclama una película que no puede lógicamente recoger toda la riqueza del drama escrito. Pero señalo esto porque es curioso. Yo me imagino lo que tiene que pasar en un ruso que ve esa película, allá, educado dentro de ese materialismo, dentro de ese sentido, de ese ateísmo sistemático, radical, encontrarse de pronto con esa realidad que te toma y que te arrebata, porque usted está frente al hombre esencial, al hombre verdadero, al hombre del pecado y al hombre de la redención. Usted lo tiene presente allí, a Cristo, como está presente lo demoníaco, como está presente lo divino. Les digo esto porque cuando uno se sale de esta visión cristiana, de esta consideración existencial del hombre en función del pecado y la redención, ya pierde de vista al hombre, ya no ve nada más que una ficción. Bueno, y después de esto, después de tratar la condición existencial histórica concreta del hombre, queda una tercera cuestión para una ética cristiana, que es el orden que debe realizar el hombre cristiano para alcanzar el fin último, ese orden de las virtudes naturales, sobrenaturales, de los dones del Espíritu Santo, para culminar finalmente en ese fruto final que son las bienaventuranzas. Porque ese lenguaje de Cristo, de las bienaventuranzas, que parece un lenguaje que a usted lo desconcierta, porque plantea una cantidad de exigencias que son la negación, la refutación total, la contradicción más extrema con todo lo que es
el sentido ordinario, burgués o proletario de la vida, que es en el que se desenvuelve nuestra existencia, usted se encuentra recorrido ese camino con ese profundo realismo, con ese realismo esencial, divino y humano, que es el que late precisamente en esas bienaventuranzas de nuestro Señor. Yo jamás he leído un poema tan profundamente real y verdadero que mejor acuse la libertad, la dignidad, el honor del hombre cristiano, como este pequeño poema de San Juan de la Cruz, que se titula El modo para no impedir al todo, y que es como la culminación de este camino, de este peregrinar del hombre sobre la tierra, hasta alcanzar ya mismo en esta vida al menos algo de esa plenitud humana en la eternidad de Dios. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo, porque para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer, porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. Este poema del desprendimiento, este poema de los pasos purgativos del alma en ese camino del desprendimiento total, del deshacimiento, del apego a todo bien particular, incluso por legítimo que sea, no para renunciar a él en muchos casos, sino para volver a él cuando se ha culminado en ese desprendimiento, en ese renunciamiento total, en esa autonegación, de tal modo uno se ha vaciado de sí mismo, se ha anonadado a sí mismo, que pueda ser colmado entero por la sobreabundancia de la gracia de Dios, y se pueda cumplir acabada y plenamente eso que nosotros rezamos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Cuándo se hace la voluntad de Él en mí? Cuando yo me he desprendido totalmente de todo. No quiere decir eso que no vuelva uno a las cosas que son amables, que son buenas de esta vida, pero ahora las va a tener de otro modo, los va a tener desde esa plenitud de Dios en Él. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro, no tienes puro tu corazón en Dios. ¿Qué son las bienaventuranzas? Son este camino. Porque cuando se habla del pobre de espíritu que ya posee a Dios, es pobre de espíritu. ¿De qué espíritu? Del propio espíritu. Yo tengo que hacer un vacío en mí, hacerme a un lado yo, sacar a todas aquellas apetencias mías, aquellos afanes míos, que siempre se están dirigidos a esto, aquello, para que en mí se haga presente la abundancia de Dios. El cristiano que no conoce el más natural de todos los sentidos de la vida, que es el sentido heroico de la vida, porque la vida, lo natural de la vida del hombre es el heroísmo. No es el provecho, no es el acomodo, no es el ajuste a las circunstancias. El heroísmo es lo natural. Nosotros si adoramos a ese Cristo, a ese verbo hecho hombre, crucificado, es porque el sacrificio, ese sacrificio llevado como una disposición incluso para el ofrecimiento total de la vida, no es una ley nueva. Dios no puede, Cristo no vino a reformar la naturaleza, es decir, a rehacerla así, pero no a cambiarla. La ley del sacrificio, la ley del sentido heroico de la vida, esa es la ley natural del hombre. La perfección del hombre está en dar la vida.
en dar esta vida que si no somos capaces de ofrecerla a Dios y en Dios a lo que es próximo a nosotros, entonces nosotros la perdemos irremediablemente. En cambio, solo el que pierda la vida la va a ganar. Solo el que sea capaz de darla, de entregarla, solo ese la va a tener. Porque se da esta paradoja de una coincidencia, como de una unión de los extremos. La criatura se anonada y sobreabunda la gracia de Dios, la presencia de Dios en él. Esta es la ley, no hay otra. Esta es la verdadera ley. Esta es la verdadera juventud del hombre, un resplandor de la juventud eterna de Dios. Y esta es la verdadera fuente de la alegría, porque la esperanza sobrenatural que sigue este camino, esta trayectoria del desprendimiento de sí mismo hacia la plenitud en Dios, esa esperanza de ninguna manera puede estar, digamos así, comprometidas, frustradas las esperanzas demasiado humanas, aún las legítimas nuestras, pero sobrevive esta cuando está presente Dios en ella y en medio de las grandes pruebas que la vida nos proporciona, jamás nos abandonará el sentido afirmativo y el sentido de la alegría final. En medio precisamente de pruebas incluso más duras y más crueles que la muerte, que debemos afrontar a veces los hombres. Porque claro está, para que el hombre pueda hacer de su vida un don, para que se pueda dar y manifestar plenamente en esta historia de la salvación, que es la historia de la infidelidad del hombre y de la fidelidad de Dios, para que pueda darse la vida del hombre en esta perfección de hacer de ella un don, una ofrenda a Dios, como la hizo Él primero por nosotros y por amor a nosotros. Para que esto pueda ocurrir es menester caminar en el sentido de esa desnudez del alma, como dice San Juan de la Cruz, hasta encontrar el centro mismo de la humildad, que es cuando empieza uno verdaderamente a vivir, porque empieza a vivir de la vida de Dios. Si yo dijera que no hay modo de enfrentar los problemas que hoy sacuden a la humanidad, los problemas que hoy están arrollando a nuestra patria, no hay otro modo de afrontarlos que con este espíritu. Los agentes de la subversión tienen su falsa mística, tienen su pasión, su convicción, son capaces incluso de ir al sufrimiento y a la muerte, por su falsa idea de las cosas, por puras ficciones, puras utopías o ideologías. Y nosotros que tenemos la verdad misma, resulta que ofrecemos este estilo miserable, ruin, pobre, de gente que vive no como una mano que se abre, sino como una mano que se cierra, reservándose en todo, reservándose la vida, buscando en cada cosa el placer menor, que es el provecho que ella te puede proporcionar, y abandonando esta fuente de la alegría verdadera, que está justamente en la vida que se hace don. Este camino que nosotros vamos a seguir, del orden que el hombre debe realizar en esta procesión hacia el fin último, que el hombre debe realizar con la ayuda de Dios y con esta coincidencia en él de la gracia de Dios, con una libertad que se va perfeccionando en la medida en que esa fuerza de Dios se va adueñando de nosotros, en la medida en que Cristo se va adueñando de nosotros y nosotros de Él.
en la medida, porque Él será entero. El que rechaza, el que limita, el que rehúsa, es la libertad del hombre cuando no es capaz de seguir este llamado. Porque este llamado al sentido heroico de la vida, este llamado que es el llamado de la juventud, ¿qué sentido puede tener una juventud que no esté, digamos así, encuadrada en el sentido del heroísmo? ¿Qué juventud hay en esa? Y uno ha visto envejecer hombres. Yo me acuerdo, voy a contar el caso porque fue un gran amigo que conocí sobre todo en los últimos años de su vida, me refiero a Hugo Guas. Fui amigo íntimo, acaso el más íntimo de sus últimos 10 años que él ha teniendo tantos amigos. He compartido su intimidad. Cuando la enfermedad ya lo iba agostando enteramente, lo iba consumiendo entero, había en él un brillo, una pasión, una fuerza, una cosa tan juvenil, tan plena. En su palabra, claro, entonces estaba desprendido de todo. Y entonces era cuando hablaba con más amor de todas las cosas, porque hablaba desde el amor divino. Y solo, claro está, le interesaban aquellas cosas que estaban en función del último fin. Y uno puede ver cómo se va quebrando, cómo se va agostando, cómo se va corrompiendo un cuerpo y cómo se va inyectando allí, cómo va surgiendo allí una vida y una plenitud, una lucidez, una transparencia de la mente extraordinaria. Es como si ustedes leen la agonía de Felipe II en la obra de Walsh, ese último capítulo que es realmente impresionante, cómo muere un hombre que se va pudriendo en la carne en vida, exponente de juventud, de fuerza, de frescura, en medio de los horrores de la muerte. De manera entonces que nosotros vamos a estudiar estas tres cosas: naturaleza y fin último de la existencia humana, condición existencial concreta e histórica del hombre, vista justamente en esta perspectiva la más real, la más objetiva de todas, que es la perspectiva de la historia del hombre como historia de la salvación. Y luego ese orden cristiano, que es orden de las virtudes, orden de la verdad, orden de la justicia, de la prudencia, de la fortaleza, orden de la caridad, de la fe, de la esperanza, y luego esa especie de florecimiento de esas virtudes que son los dones del Espíritu Santo, que infundidos en nosotros por esa caridad de Dios, y finalmente esa plenitud, esos frutos óptimos y finales que se dan ya en esta vida, cuando la vida adquiere la dimensión de la santidad, en los verdaderos santos o en aquellos que se asoman a la santidad, y creo que a todos se nos puede dar sin incurrir en falsa presunción alguna participación, porque Dios nos la niega si nosotros no se la restringimos. Y veremos entonces cómo esas bienaventuranzas configuran la verdadera ley de la vida humana, de la plenitud humana, de la perfección humana, que es una perfección que no consiste en producir algo, en reproducirse en otros seres, como la perfección biológica de los demás vivientes, cuya perfección consiste en ese poder, en esa delegación de Dios, de poder infundir, de poder renovar la misma forma, producir la misma forma, engendrarla en otro individuo. La plenitud del hombre consiste en hacer de su vida una donación, en hacer de su vida un acto de servicio. Por eso también, otro asunto que vamos a tratar en esta ética cristiana, que es una ética de los señores.
Ética de los señores no en el sentido nietzscheano, función de la voluntad de poder y de dominio, sino función de la voluntad de servicio. Porque el verdadero sentido de todo señorío, comenzando por el señorío de sí mismo y culminando en el plano humano por el señorío político, es una función de servicio. Mandar, gobernar, dirigir es siempre una función eminente de servir. La fuerza de que se vale una autoridad, la fuerza exterior, la fuerza coactiva, es apenas un instrumento, nada más subsidiario. Es la añadidura nada más de la verdadera autoridad, del verdadero señorío. El señorío consiste justamente en el orden, en la jerarquía en todo. Señorío de sí mismo, empuñar la parte inferior, apetitiva, sensual del hombre y ordenarla en la recta razón. Y todas las facultades del hombre levantadas, potenciadas y realzadas por esas virtudes sobrenaturales que Dios nos infunde gratuitamente. Y esos dones que son como derivados de esas virtudes, como obras de esas virtudes, te van llevando primero por el camino de ese purgativo, de ese desprendimiento total de todas las cosas del mundo y de ti mismo, no para renunciar a ellas, sino para acercarte después que has alcanzado el centro mismo de tu humildad y que Dios empieza a estar en uno, puedes volver a ellas y entonces las tienes como las tienen los señores, porque un señor jamás ha sido alguien poseído por las cosas que tiene, ha sido alguien que trata las cosas que tiene con ese desprendimiento que ese es el verdadero señorío, y trata a su semejante con ese honor, con ese respeto, que significa, y cuanto más necesitado, más respeto y más honor, porque aquí estamos como nuestro Señor para cubrir lo que falta. Ese es el verdadero sentido del amor y el verdadero sentido de la redención. Y es así como la vida crece hasta convertirse realmente en un don. ¿Qué es la función del educar? La función del educador, del padre, del gobernante, del jefe. Es una función de servicio, de un servicio que es una forma eminente. La forma eminente del mando consiste justamente en eso, en servir. Como cuando vino el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, vino para eso, vino para servir. Y servir quiere decir colmar, cubrir la necesidad con la abundancia, cubrir el vacío con la plenitud. Consiste en la medida que el amor tiene, que no es lo que le es debido al otro, sino lo que el otro necesita. Y vamos a continuar la próxima.